Hola, hola, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Más que Educación, Reflexiones de nuestro quehacer pedagógico. El día de hoy hablaremos de algo que va más allá de la escuela, más allá del día a día, repetir, memorizar, más allá del aprendizaje. Hablamos de una reflexión profunda, transformadora y consciente desde una mirada crítica y un enfoque histórico, hablando así de la evolución de la educación a lo largo de diferentes periodos y la historia, su trascendencia e influencia en referencia a la educación actual. Pero, ¿qué es ser crítico? ¿Qué es la pedagogía crítica? ¿Una forma de vida, de pensamiento? ¿Realmente nos ayuda a transformar la realidad? ¿Es una influencia poderosa e importante para nosotros los educadores? Bueno, eso es lo que vamos a explorar el día de hoy en esta emisión. Cómo esta corriente educativa a lo largo de la historia nos invita a cuestionar, reflexionar sobre procesos educativos y cómo su influencia ha trascendido a través del tiempo para mejorar nuestra labor, nuestro rol y transformar nuestra sociedad. Para eso cuento hoy con unos invitados de primera, educadores. Quien les habla, Jessica Gómez, licenciada en inglés, Daniela Getial, licenciada en Matemáticas y Física, Sandro Moreno, licenciado en Educación Física, Carol Yurani Tarazona, docente de apoyo, y finalmente Josué de la Cruz, licenciado en Educación Preescolar, especialista en Pedagogía del Desarrollo y Aprendizaje Autónomo. Los dejo con ellos. Hola Jessica, buenas noches. Así es, hablaremos de cómo ha transcurrido la historia de la educación en Colombia. Iniciemos por los siglos XVI y XVII, en donde el hito que más se resalta en el sistema educativo es el impuesto por la Iglesia Católica. Aquí, la educación religiosa era obligatoria. Así lo resalta la doctora Soto en la revista Historia de la Educación Latinoamericana, séptima edición. Y es que ella menciona que la primera universidad en Colombia fue la Universidad de Santo Tomás, fundada en la ciudad de Bogotá en el año 1580. También cabe mencionar que en este periodo se intentó evangelizar y realizar un sometimiento cultural a la población indígena. Pasemos ahora a los siglos XVIII y XIX, donde la estructura del pensamiento escolar cambia. Ya se presenta un nuevo movimiento cultural e intelectual llamado Ilustración. Este movimiento se distingue porque hace promoción de conocimientos útiles, como historia, física y astronomía, en donde inclusive también a la comunidad indígena se quiere que aprenda una lengua castellana para que pueda ser partícipe de, de estos conocimientos útiles. Esto lo indica Robles también en la revista de la Educación Latinoamericana en la segunda edición. Avancemos un poco más y iremos a los siglos XIX y XX, donde en Colombia se libró una intensa lucha entre los liberales y los conservadores. Los primeros querían que se estableciera la educación laica, mientras que los conservadores querían que las universidades siguieran bajo el poder religioso. No fue sino hasta en el año de 1850 cuando se decretó la ley del 15 de mayo, en donde ya las comunidades religiosas no hacían parte del sistema educativo y se promovió la enseñanza de las ciencias, las letras y las artes. Ahora ya situándonos en el contexto actual, siglo XXI, donde el auge de las tecnologías ha cambiado y ha liberado grandemente el pensar del quehacer educativo, así también se ha cambiado los currículos, ya que estos ya deben responder ahorita a tendencias educativas actuales. Esto, pues, incluyendo las nuevas tecnologías y suprimiendo los modelos tradicionales. Y finalizando este oscuro recorrido marcado por la imposición y la exclusión, diremos que hay una vislumbre, una luz
que llamaremos pedagogía crítica, la cual los docentes consideramos fundamental, necesaria y decisiva para repensar la educación en Colombia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es André Emilio Moreno Perea, estudiante de la Maestría en Educación en la Corporación Universitaria Iberoamericana. En este podcast haré una breve aproximación al desencanto y la acción crítica en Europa entre los años 1947 y 1978. Este es un periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, el cual estuvo marcado por unas transformaciones profundas, sobre todo en materia social y política. Aunque se esperaba que el avance científico y tecnológico condujera a una sociedad más justa, lo que se evidenció fue en muchos casos la consolidación de un sistema de dominación, el cual produjo desigualdad e injusticia. En este desencanto se generó un ambiente de cuestionamiento frente a las promesas de la modernidad y dio lugar a nuevas formas de pensamiento crítico. En este contexto surge la teoría crítica, la cual es desarrollada en la Escuela de Frankfurt, cuyo propósito no solamente fue detenerse a la comprensión de la sociedad, sino transformarla. Ahora bien, hay algunos autores o exponentes de esta teoría quienes sobresalieron por sus aportes. De entre esos tenemos a Max Horkheimer, quien defendió el conocimiento como medio de emancipación, Theodor Adorno, quien criticó la cultura de masas, Herbert Marcuse, quien cuestionó la sociedad moderna, y Jürgen Habermas, quien destacó el valor del diálogo. A manera de conclusión, la teoría crítica representa una apuesta para la transformación social, en la cual la educación juega un papel fundamental, sobre todo en dos aspectos. Uno de ellos porque la educación promueve el pensamiento crítico, y otro aspecto importante es porque la educación se convierte en una alternativa para emancipar de los poderes o los sistemas políticos dominantes. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carol Tarazona, soy psicóloga y soy estudiante de la maestría en educación en la Corporación Iberoamericana. En este espacio vamos a hablar de la pedagogía en tiempos oscuros de Henry Giroux, ¿sí? El cual nos analiza cómo en el contexto actual, que es marcado por el neoliberalismo, la educación ha sido transformada en un instrumento del mercado donde predominan valores como la competencia, el individualismo, la productividad, lo que ha disminuido el papel de la educación como un espacio para formar estudiantes críticos y comprometidos con la democracia. ¿Sí? Entonces, pues esta pedagogía se propone como una opción que permite cuestionar las estructuras de poder en la sociedad y en la escuela, ¿sí? Este autor también nos menciona que la educación, pues los docentes no deben enseñar solamente materias como matemáticas, español, ¿sí? Las tradicionales, sino que también pueden ayudar, ¿sí? Y deben ayudar a los estudiantes a pensar, a cuestionarse, a entender qué es lo que pasa en la sociedad, ¿sí? Cuando se habla de tiempos oscuros, se hace referencia en momentos de injusticia, de desigualdad, de manipulación, de información, ¿sí? Y de poca democracia. Entonces, partiendo de esto, pues los docentes tienen la tarea de ayudar a los estudiantes a pensar críticamente, a opinar y a buscar cambios positivos en la sociedad. Debemos formar personas que piensen por sí mismas, que se cuestionen todo lo que está bien o lo que está mal y que promuevan una sociedad más justa. Por otro lado, recordamos al autor López López, quien expresa que la pedagogía crítica como una propuesta innovadora para el aprendizaje, la cual nos plantea una transformación del proceso tradicional, ¿sí? Esta premisa nos orienta y nos propone que la educación no solo debe centrarse en la transferencia de contenido, sino en formar ciudadanos críticos, reflexivos y participativos que sean capaces de generar un colectivo del conocimiento. No nos podemos quedar con el modelo tradicional donde el estudiante se dedica a memorizar, sino que proponga un aprendizaje basado en el diálogo, en la reflexión y en la participación activa, donde pueda expresar ideas, cuestionarse y crear relaciones en su contexto social. Gracias.
A manera de cierre, es importante resaltar que los diferentes momentos históricos que hemos abordado y analizados a lo largo de este podcast nos permiten comprender que la educación nunca ha sido un proceso neutro o pasivo, como lo vivimos en el caso de Colombia, que lo abordó hace un momento nuestra compañera Daniela Getial. La influencia de la religión marcó profundamente la forma en que se concebía la enseñanza y su transformación hacia una educación laica representó un cambio importante en la construcción de una sociedad más plural. De igual forma, en el contexto europeo, que lo mencionó nuestro compañero Sandro, él decía que después de la Segunda Guerra Mundial, que a pesar de los avances científicos y tecnológicos, también se evidenciaron nuevas formas de desigualdad que impactaron directamente en los sistemas educativos. Frente a estos escenarios, la pedagogía crítica cobra una relevancia fundamental. De acuerdo con lo planteado por Ronnie Gamboa Araya en el 2017, la teoría crítica no solo busca comprender la realidad social, sino también transformarla, analizando las relaciones de poder, las desigualdades y las condiciones históricas que influyen en la educación. En este sentido, la educación deja de ser vista únicamente como transmisión de conocimiento y se convierte en una herramienta para cuestionar, reflexionar y generar cambios en la sociedad. Así, la pedagogía crítica nos invita constantemente a repensar el papel de la escuela, del docente y de los estudiantes, promoviendo procesos educativos más conscientes, inclusivos y orientados a la justicia social. Esto implica reconocer que las prácticas educativas tienen el potencial de transformar las desigualdades de una sociedad cuando se aborda desde una mirada crítica. Finalmente, en el contexto actual, marcado por nuevas formas de desigualdad, globalización y cambios sociales acelerados, sigue siendo fundamental mantener vigente esta perspectiva crítica. La educación tiene el reto de formar ciudadanos capaces de comprender su realidad y cuestionarla, participar activamente en su transformación. Por ello, la pedagogía crítica no solo sigue siendo pertinente, sino necesaria para continuar avanzando hacia una sociedad más equitativa, democrática y consciente de sus desafíos.